Bendito el Señor, alabado sea su nombre. Bendito Padre, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para comenzar con la palabra que vamos a compartir hoy. Amén. Amén. Precioso Padre, santo y poderoso eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por este día de vida, Padre. Gracias, mi Señor, porque tenemos este privilegio precioso, Padre, de poder reunirnos a cultuarte, Señor, a adorarte, Padre, en el nombre de Jesús, estar en comunión con los hermanos, Padre Santo bendito, y buscar de tu preciosa presencia, Padre, todos juntos, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Sabemos que grande es tu amor y tu misericordia, Señor, y que aún tú concederás, Padre Santo precioso, a todo aquel que luego disponga el corazón para escuchar esta palabra que también está siendo grabada, Padre, mi Señor, para que puedan estar en comunión, Padre Santo, sus corazones, sus sentimientos, Padre, y también dispuestos para recibir tu preciosa palabra, Padre. Por eso te rogamos que seas tú ministrando, Señor, abriendo el entendimiento, Padre Santo, Padre amado, Dios de la gloria, de cada uno, Padre, abriendo nuestro entendimiento, Padre Santo bendito, para que podamos, mi Señor, recibir tu preciosa palabra, Padre, y ser hacedores de ella, Padre, poniéndola por obra, Padre. Eso es seguro para nosotros, Padre. Eso asegura nuestra salvación, Padre Santo bendito. Por eso, Padre, abre nuestro entendimiento. Sabemos, mi Señor bendito, Padre, que tú lo harás, mi Señor, porque tú eres el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente, que no quiere la muerte del que muere, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, y que aquel que a ti viene, tú no le echas fuera, Padre. Por tanto, mi Señor, sabemos que tú, Padre, a todo aquel que quiere entender, tú le darás entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, glorifica tu santo nombre, Padre. Ministra sobre nosotros en esta hora, Señor. Padre, rogándote también, Señor, que tú seas ministrando sobre todos aquellos que escuchan, Padre, llevando allí sanidad, Padre, no solamente del cuerpo, mi Señor, porque, Padre, el hombre físico, carnal, Padre Santo bendito, cuando tenemos enfermedad, Padre Santo precioso, nos desesperamos por la sanidad de nuestro cuerpo, Padre, mas muchas veces tenemos el cuerpo sano, pero nuestra alma enferma, Padre, nuestro espíritu enfermo, Señor. Por eso lleva sanidad completa, Padre. Sana el cuerpo, mi Señor, el alma, el espíritu, Señor, y guía, Padre, a salvación, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Si hay pecado, redarguye, mi Señor, para que realmente se pueda llegar al arrepentimiento y a la renuncia, Padre Santo, al desligamiento, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Y si las obras de las tinieblas han avanzado, haz retroceder, libera, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y sigas tú obrando, Señor. Que tu palabra, Padre precioso, Dios de la gloria, esa palabra que es viva y eficaz, mi Señor, llegue, Padre, al corazón de todo aquel que disponga, Padre, para escucharla y haga la obra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, sabemos que tú lo haces, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, en tus manos nos encomendamos, sabiendo que no hay mejor lugar donde estar, Padre. Habla con nosotros, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Amén. El culto pasado estuvimos hablando y grabando también, ¿verdad? Sobre, una explicación de lo que eran las tradiciones, las costumbres y lo que hablaba la palabra, ¿no? Siempre con un fundamento bíblico de lo que habla la palabra, lo que habló nuestro Señor Jesucristo, lo que dejó plasmado en la palabra, ¿sí? Sobre las tradiciones y las costumbres. Amén. Y hoy vamos a seguir. Ayer, el culto pasado, habíamos quedado en el pasaje de Hechos, donde los discípulos mandan a los gentiles, ¿no?, que se abstengan de ahogado, de lo sacrificado a los ídolos. Amén. Bendito Padre. Y habíamos dejado una puertita abierta para comenzar a hablar hoy de lo que es la doctrina. Amén. Vamos a irnos un pasaje a Mateo 15, ¿sí? El culto pasado estuvimos leyendo el mismo pasaje, pero en Marcos. Y vamos a mirar, ¿sí?, sin ser muy reiterativos, pero ciertas diferencias, ¿no? No diferencias, sino complementos que hace allí en el Evangelio según Mateo, ¿verdad? Vamos a ir entonces a Mateo 15. Precioso el Señor, que también es lo que contamina al hombre. Lo estuvimos compartiendo el culto pasado, no recuerdo bien, creo que era en Marcos, no sé si era en Marcos o en Lucas, pero sé que era otro de los testigos del Evangelio, amén, de las versiones. Bendito el Señor. Ahora vamos a compartir en Mateo 15.
Precioso el Señor. Dice ahí lo que contamina el hombre, ¿verdad? Ahí dice, sí, Marcos 7 era lo que compartimos el culto pasado. Amén. Vamos a leer para la gloria y honra del Padre, ¿sí? Y del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Dice ahí, amén. ¿Tenemos? Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Verdad? No vamos a entrar a repetir lo del culto pasado, que no es la idea, sino ver ciertas cosas que complementan lo que se habló el culto pasado, ¿verdad? Así que ahí estaban los fariseos y los escribas reclamándole al Señor porque los discípulos no se lavaban las manos para comer pan, ¿verdad? Dice, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Sí? Era lo que veíamos el culto pasado, simplemente que en Marcos también nombra otro tipo de tradiciones que tenían los fariseos y los escribas también, por los cuales condenaban, ¿verdad? Y eran mandamientos de hombre, también el culto pasado vimos, y la explicación, y ahora después también lo vamos a leer para repasar, que todo lo que sale del hombre es lo que contamina, ¿verdad? Por eso con nuestro Señor Jesucristo rechaza estas tradiciones, ¿sí? Dice, en el 7 le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si el corazón de ellos estaba lejos de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente que lo que hablaba su boca, ¿verdad?, no era muy agradable. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Sí? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y eso es lo que veíamos, lo que eran tradiciones y costumbres. Ahora, ¿qué es doctrina? ¿Qué es doctrina? Y esa es la palabra que tenemos que llegar a entender para poder seguir escudriñando aquí en la Biblia y saber, porque el Señor también nos habla de doctrina, ¿sí?, marcándonos el camino a seguir, y nos habla de doctrina, marcándonos el camino que no tenemos que seguir. Amén. Y eso es lo que tenemos que ver. Doctrina. Voy a leer aquí la definición, ¿sí?, con un poco de la raíz de la palabra. Dice, doctrina proviene del latín, su significado es ciencia, sabiduría. Por la composición de la palabra en latín se deduce que doctrina significa enseñar la sabiduría o ciencia que uno posee. Amén. O sea que aquí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo que enseñan cosas que ellos aprendieron o que les parece que están bien, que son los mandamientos de hombre, anulando, ¿sí?, o contradiciendo o condenando lo que Dios había dejado marcado. Amén. Dice ahí, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no solamente oír, sino entender, ¿no? Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo, a través de su preciosa palabra, dice que no seamos solo oidores, sino también hacedores de la palabra, ¿verdad? Entonces Él dice, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? ¿Sí? Y tenemos que prestar atención. La palabra muchas veces nos golpea y nos incomoda. ¿Amén? Ahora, lo que diferencia a alguien de que realmente quiere la verdad con alguien que no, es qué hacemos al respecto con esa incomodidad que crea la palabra en nosotros. Amén. Si nosotros doblamos nuestras rodillas y vamos a nuestro Señor Jesucristo a ver ¿por qué la palabra nos está incomodando? Si estamos hablando de la palabra
del Señor, no la palabra de una persona, la palabra del Señor, lo que el Señor mismo nos está hablando, porque imagino y como les pedía, ¿no? Acá estamos con la Biblia abierta, que cada uno que escucha luego la grabación también tenga su Biblia abierta y esté leyendo, ¿sí? Entonces vemos que es la palabra de Dios, ¿sí? Palabra de Dios. Se ofendieron, ¿no? Entonces nosotros si nos ofende, si nos lastima la palabra, bueno, gloria a Dios, ahí tenemos que escarbar y mirar qué es lo que hay, por qué me molesta la palabra de Dios, ¿sí? Y trabajar en ello, ¿sí? Ahí dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Aquí el mismo Señor nos explica, o sea, si nosotros nos ofendemos por algo que dice la palabra, que lo estamos leyendo, y nos apartamos en pos de alguien que nos predique otra cosa, ¿sí? Estamos apostatando de la fe, estamos siendo como los fariseos y los escribas buscando algo que se ponga de acuerdo conmigo y no yo con la palabra de Dios, ¿verdad? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Entonces cuando nosotros decidimos que algo me está ofendiendo, aunque está escrito acá, y empezamos a pensar, no es tan así, en vez de ir a las rodillas y pedirle al Señor, Señor, confírmame, muéstrame, dame entendimiento, ¿sí? Ayúdame a, como nos dijo el Señor, oíd y entended. O sea, ayúdame a entender la palabra. Cada uno, ¿verdad? Leíamos el culto pasado que no hay una profecía que sea de interpretación privada. O sea que el Señor nos enseña, no es privado, no es para algunos, para otros, no, el Señor nos enseña. Todo aquel que quiere aprender, el Señor nos enseña, ¿verdad? Ahora, si nosotros estamos, como lo escribe los fariseos, terminamos yéndonos en busca de algún ciego que nos guíe, ¿sí? Y nosotros terminamos siendo ciegos con ellos, porque no queremos ver la verdad, amén. Por eso el Señor decía, que viendo no veis, ¿no? Hablando del pueblo de Israel. Dice ahí en el 15, respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Tenemos que entender, ¿no? Nosotros podemos pensar, cosas que a mí se me ocurran pueden no ser malas, pero el Señor nos llama a seguir su palabra, ¿sí? Y por eso es que tenemos que entender lo que es doctrina. ¿Y cuál es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, verdad? Decía ahí que doctrina significa enseñar la sabiduría o ciencia que uno posee. Y vamos a ver cuál es la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos enseña y dejó plasmado en la palabra, y cada uno que sigue a Cristo tiene que enseñar, ¿no? No en vano Pablo decía, si a un ángel les predica otro evangelio, no que lo haya, ¿sí? Sea anatema, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es la doctrina, cuál es el evangelio, cuáles son las buenas nuevas que nuestro Señor Jesucristo nos deja. Y si nos apartamos de ahí en pos de cosas que han salido del corazón del hombre, no estamos siguiendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, a mí se me puede ocurrir ir al parque y no está mal. ¿O sí? ¿Por qué? Se me ocurrió a mí. Yo no le pregunté al Señor. Y somos llamados a hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? En una de esas voy al parque y no pasa nada. Pero una de esas voy al parque y el Señor no quería que fuera al parque por alguna razón, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que cuando realmente aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y lo decimos con nuestra boca, debemos de vivirlo también. Si es nuestro Señor, Él nos manda, ¿verdad? Yo si tengo un patrón, tengo que hacer lo que el patrón me dice y no puedo decidir yo lo que hago o dejo de hacer.
tengo las pautas marcadas, tengo la doctrina marcada, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo el Señor nos habla de esta palabra doctrina y vamos a entender, comprobando a través de la palabra, que esta definición es cierta, que esta definición se acopla a lo que está en la palabra, ¿verdad? Vamos a mirar ahí en Marcos 4. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Vamos a compartir ahora en Marcos 4. Bendito el Señor. Recordemos que Pedro nos decía, ¿no?, que hacíamos bien en estar atentos a la palabra profética más segura, que tenía que ser como una antorcha a nuestro caminar. Amén. Bendito el Señor. Marcos 4 dice ahí, parábola del sembrador. La conocemos, de memoria la conocemos. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, ¿sí? O sea, les enseñaba por parábola y les decía en su doctrina, en su ciencia, en su sabiduría, ¿sí? O sea, eso es lo que él brindaba. Oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea, esto lo sabemos, lo hemos leído, ¿no? ¿De cuál tenemos que ser nosotros? De la tierra fértil, ¿no? De esta buena tierra. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta parte la entendemos, todos la entendemos. ¿Realmente la entendemos? Vamos a mirar lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Sí? Fíjense en esto. En el 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. No eran solo los discípulos, ¿no? Entonces dice, a vosotros os es dado. ¿A quiénes? ¿A sus discípulos? A todo aquel que quiera saber, a todo aquel que le pregunte, es dado saber, ¿verdad? A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Y aquí lo dice, para que viendo, vean y no perciban. O sea, ven las cosas que suceden, pero no les amanece, digamos. Y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados, porque no les interesa. Dice nuestro Señor Jesucristo, aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, no existe una persona que doble las rodillas y le pregunte al Señor y no reciba respuesta. No existe. Ahora, ¿cómo está el corazón de la persona? ¿No? Porque si yo doblo las rodillas porque me lo están diciendo y realmente no me interesa aprender o quiero aprender para contender, el Señor sabe todas las cosas. Amén. Pero si alguno de corazón sincero quiere aprender, el Señor enseña. Amén. Dice en el 13, y les dijo, vamos a prestar atención, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Opa. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo realmente no entiendo esta, no voy a entender las otras. Ninguna otra que esté en Mateo, en Marcos, Lucas, Juan, no voy a entender. Lo está diciendo mi Señor, ¿no? Dice, ¿no sabéis esta parábola?
¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Nosotros entendemos que dice, pero en el 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero a la vez que entendemos eso, aún nos dejamos contaminar con tradiciones y costumbres. ¿Lo entendimos? ¿Realmente lo entendimos? El Señor, ¿por qué nos repite oír y entender? ¿Por qué nos dice que seamos hacedores de la palabra? ¿Por qué Pedro nos dice que la palabra, la profecía más segura, tiene que alumbrar nuestro caminar? Porque hemos de caminar en lo que es la palabra de Dios. Si nos salimos un poquito, somos como los fariseos y los escribas que vamos en busca de alguien que nos conforme. O seguimos congregándonos en un lugar donde nos predican la palabra tal cual, pero adentro nosotros decimos, no es tan así, y cuando nadie me ve, yo hago porque sé que no es tan así. ¿Verdad? Nos engañamos a nosotros mismos. O sea que ahí dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Sí? Oyen, reciben y dan fruto. O sea que oyen la palabra y la reciben, la ponen por obra, la asimilan, van a las rodillas, le piden entendimiento al Señor, ¿sí? Y entonces dan fruto, fruto digno de arrepentimiento. Porque aplicamos la palabra y ciertamente vamos desechando o desligándonos, ¿sí?, de lo que traíamos o nos quedaba enganchado de otras doctrinas. Entendemos que nuestro Señor nos va enseñando una doctrina que es la que tenemos que seguir y es la que nos salva, ¿verdad? Nosotros veníamos del mundo de miles de doctrinas, miles de cosas, miles de sabiduría y enseñanza de hombres guiadas por el mismo diablo. Y de eso tenemos que desligarnos, ¿sí? El culto que viene vamos a hablar de cómo desligarnos, basado en la palabra, versículos bíblicos, cómo nos desligamos de todo lo que traemos, ¿sí? Cómo nos desligamos de todo lo que traemos, ¿verdad? Así que tenemos que entender esta parábola, asimilarla para poder después poder entender todas las demás cosas. O sea, tenemos que ser tierra fértil, recibir la palabra y asimilarla. O sea, irnos a la rodilla y Señor, dame entendimiento. Y abrí la palabra y leí esto y no lo entendí. Señor, dame entendimiento. Porque yo no puedo esperar a que alguien me explique y decir, no, a mí nadie me enseñó, ¿no? Pero aquel que a él viene, él no le echa fuera. O sea, si nosotros le preguntamos, él nos enseña. Entonces nosotros tenemos que ir a las rodillas y pedirle, Señor, dame entendimiento, dame discernimiento. Tú dices oír y entender. A los discípulos, ¿quién les explicó? Fue él, ¿no? Los que estaban ahí preguntaron, querían saber. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y mostrarle a nuestro Señor Jesucristo que realmente queremos entender y saber. Recordémonos que la palabra nos dice también que tenemos que irnos renovando en el entendimiento, o sea que cada día tenemos que entender más, ¿sí? Ahora vamos a ver 2 versículos nada más en Mateo, vamos a ir a Mateo 7 para ver realmente lo que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Mateo 7, vamos a ir al versículo 27. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Mateo 7. ¿Tengo yo bien?
Sí, no, creo que no es Mateo. A ver, ¿para qué? Creo que miré mal. Bendito el Señor. No, está bien, perfecto. Mateo 7:27, ¿sí? Ahí nos está hablando de los dos cimientos, ¿no? 27, y él le sigue, ese es el último versículo. Yo les digo, ¿no? Esta Biblia que yo tengo es la Reina Valera 1960 y tiene las palabras de Jesús en rojo. 27 es el último versículo, ahí está en rojo y luego habla en negro, ¿no? Las letritas están en negro, o sea que es como una explicación de Mateo a lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces ahí en el versículo 27 termina de hablar de aquí cuando nos dice los dos cimientos. Dice, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahí termina su ejemplo. ¿Y qué nos dice Mateo enseguida? Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, de su sabiduría, ¿verdad? La gente se admiraba. Ahora, si nosotros comenzamos a mirar para atrás, en la Biblia esta que tiene las palabras de Jesús en rojo, ¿sí? Y pasamos una hoja, 2 hojas, 3 hojas, ¿sí? Desde el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la doctrina. Todo eso, ¿no? Y más todavía, o sea, todo lo que habló nuestro Señor Jesucristo, esa es la doctrina, la palabra. Está el sermón del monte, las bienaventuranzas, ¿no? Después dice, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí, y el último es los dos cimientos. Todo esto está enseñando nuestro Señor Jesucristo después de las bienaventuranzas. Esto es enseñanza, es sabiduría, esto es doctrina. Quiero que entiendan, lo que estamos haciendo ahora es tratar de ver que esta definición de doctrina que dice significa enseñar la sabiduría o ciencia que uno posee, está comprobada en la palabra de Dios. Esta definición se aplica aquí. Por eso dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su ciencia, de su sabiduría, de su enseñanza, ¿verdad? Esa es la doctrina que nosotros tenemos que seguir. Vamos a ir a mirar Juan 7, lo que el Señor nos dice de la doctrina que Él enseña. En Juan 7:14. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Él vino siendo Dios en cuerpo de carne a cumplir la voluntad del Padre, no hacer su voluntad, no hacer lo que a Él le parecía, amén, sino a cumplir la voluntad del Padre. Juan 7, vamos a leer ahí del 14, ¿no? En realidad ahí en el 10, primero es la incredulidad de los hermanos de Jesús, comienza en el 7, ¿verdad? Cuando los hermanos le dicen por qué no va a la fiesta y hace milagros y hace cosas para que darse a conocer, ¿verdad? Y luego nuestro Señor Jesucristo sube allí a las fiestas del tabernáculo, ¿verdad? Vamos a leer del 14 en adelante. Dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esto de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, la sabiduría, la ciencia que nuestro Señor Jesucristo transmitía y que luego sus discípulos transmitieron y que nosotros tenemos que transmitir, no es la nuestra, sino es la palabra de Dios, ¿verdad? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. Y esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos venir siendo analfabetos, brutos, tercos, tartamudos, como el hermano de Moisés, como Aarón. Qué disparate, bendito el Señor, que el Señor lo hizo hablar, le dijo, no conozco a Moisés, era tartamudo, no conozco que tu hermano hizo hablar al hermano de Moisés, amén.
Así que dice ahí, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Nuestro Señor Jesucristo era Dios, ¿verdad? Pero allí también tenemos el ejemplo de Pedro, que aún siendo bruto, no teniendo estudios ni nada, hizo el discurso, luego que cae el Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Dice en el 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, ¿quién se pierde? Se pierde aquel que realmente no quiere saber la verdad. Se pierde aquel que realmente la palabra en algún punto le molesta y se va en pos de ciegos que justifiquen lo que él quiere, ¿verdad? Que se va en pos de lo que piensa o siente en su corazón. Y la misma palabra nos dice que todo lo que sale de nuestro corazón no es bueno, no sirve, ¿verdad? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y este era nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. O sea, tenemos que mirar, ¿no? Cuando nosotros hablamos, si hablamos la palabra de Dios, toda la gloria es para Él, ¿sí? Es de Él que hablamos y es su palabra, ¿verdad? Pero tenemos que entender eso. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. No hay excusa. Estaremos delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, y no vamos a tener excusa. Porque aquel que quiere saber pregunta. No podemos decir, nada, Señor, pero yo eso no lo entendí, ¿no? Vamos a mirar, bendito el Señor, vamos a irnos a Hechos, en Hechos 13. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a ver qué hacían los discípulos, ¿no? ¿Qué predicaban? Si predicaban para su gloria, para su honra, o qué era lo que predicaban. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Hechos 13. Vamos a leer del versículo 4 en adelante, ¿verdad? Bendito el Señor. Dice ahí, los apóstoles predican en Chipre. Ellos, dice Bernabé y Saulo, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Predicaban la palabra de Dios, ¿sí? No lo que ellos querían. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Este hombre quería escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos viendo que aquel que quiere conocer, el Señor le da entendimiento. Pregunta, busca y llega al entendimiento. Amén. Así que dice ahí, deseaba oír la palabra de Dios. En el 8 dice, pero les resistía Elimas, el mago, o sea, este Bar Jesús, pues así se traduce su nombre, ¿sí? O sea, Bar Jesús se traduce en Elimas, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿No? ¿Qué vemos acá? Manifestación plena del Espíritu Santo, manifestación de la obediencia, ¿sí? Que se dejaron guiar por el Espíritu Santo.
Y esa es la doctrina de nuestro Señor. ¿Cuándo se manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas y nos guía? Cuando nosotros somos obedientes a su doctrina, a su sabiduría, a su ciencia. Cuando nosotros somos hacedores de la palabra, con cada tilde, con cada coma, con cada cosa, sin sacarle nada, ¿verdad? Tal y cual. Así que dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Se dan cuenta que allí Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró, ¿no? Y le dice estas palabras y el hombre queda ciego, ¿no? Y ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Respaldando la palabra de sus siervos a través del Espíritu Santo, pero no respaldando lo que salió del corazón de Pablo, no, respaldando lo que el Espíritu Santo le estaba guiando, ¿verdad? No es que yo por fe voy porque el Señor me va a respaldar, yo hago, yo. Cuando hay yo en nuestras vidas, sale de adentro de nosotros y de nada sirve, ¿verdad? Sino la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que los discípulos enseñaban la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad del Espíritu Santo estaba con ellos. De eso es de lo que se maravilla el hombre y eso es lo que hace que los demás crean en Cristo Jesús. La obediencia, nuestros frutos. Por eso nos dijo el Señor que teníamos que oír y entender la parábola anterior. ¿Qué tipo de tierra debemos de ser? ¿No? Y si nosotros tenemos que ser tierra fértil, la palabra o la semilla implantada en nosotros es la palabra, ¿no? Tiene que hacer fruto, tiene que cambiarnos, pero aparte tiene que fluir, ¿sí? La palabra en nuestras vidas y el Espíritu Santo guiándonos. Amén. Vamos a mirar Tito 2. Precioso el Señor. Y ahí ya vamos a ir dejando para seguir el culto que viene y aprender cómo podemos desligarnos de las falsas doctrinas o de todo lo que podemos tener todavía, ¿verdad? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos llama a libertad, Él nos hace libre, pero nosotros tenemos que procurar esa libertad como también tenemos que procurar el conocimiento y el entendimiento, amén. Y ahí el subtítulo lo dice, enseñanza de la sana doctrina, ¿sí? Este es, y lo dice, o sea, no es que yo lo sepa, no, vamos a tratar de que cada uno de nosotros podamos tener conocimiento, ¿no? El título de este libro dice, la epístola del apóstol San Pablo a Tito. O sea, ¿quién escribió esto? Fue Pablo a Tito. Epístola es como una carta que le mandaba Pablo a Tito, ¿verdad? O sea, esto le escribe Pablo a Tito. Enseñanza de la sana doctrina. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sana doctrina, la de Dios, la de Cristo, ¿sí? O sea, no le condimentemos ni le agreguemos nada. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿verdad? Esto es lo que nos está diciendo, ¿no? Si bien nos está dando unas características de cómo debían de ser los siervos de Dios, ¿sí? Aplica a la parábola que dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Aplica también a la parábola que dice que tenemos que ser tierra fértil. Si la palabra está implantada en mí, yo la estoy recibiendo, ¿sí? Miremos una cosa. La palabra implantada, o sea, yo la puedo escuchar, ¿no? Pero la tengo que recibir, que asimilar. Un implante, cuando nosotros nos hacen un implante, una operación o algo, tienen que esperar cierto tiempo para ver si es compatible y si el cuerpo asimila, ¿sí? Lo mismo es la palabra, puede estar implantada pero no asimilada. Yo tengo que asimilar y poner por obra para dar fruto, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo aquí, ¿no? ¿Cómo deben de comportarse? Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, yo no puedo decir que soy un siervo de Dios y hacer cualquier cosa. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo. Bendito el Señor. Perdón, como ejemplo de buenas obras.
en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Cuando nosotros vamos escuchando la palabra así en nuestra mente, en nuestro corazón, surge un pero, como diciendo así, pero si fuera esta situación no sería así. Vaya a las rodillas, porque podemos decir, acá 9, ¿no? Simple, un ejemplo vamos a poner. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Si yo me llega a surgir en mi mente, sí, pero tengo que ir a las rodillas, porque ese pero me saca de la palabra del Señor. No hay un pero. El Señor dice, agraden en todo y que no sean respondones. No tengo que ser respondón o respondona, dice respondones, ¿no? Ninguno. No tenemos que, entonces en el momento, y estamos poniendo un ejemplo, esto se aplica para cada cosa, ¿no? En el momento que hay un pero de una situación o palabra que el Señor habla, yo me estoy justificando a mí misma, ¿verdad? Entonces, a la rodilla, a plantear la situación para que el Señor nos guíe y nos dé sabiduría de cómo hacer, ¿no? Dice, no defraudando, porque podemos decir nosotros, sí, pero mi patrón es esto o aquello, o no se merece. El Señor no le importa eso, el Señor nos manda no defraudar, no responder, dar buen testimonio, ¿verdad? Dice, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Adornen, ¿sí? Que seamos fruto realmente, ¿verdad? Recordemos que la palabra de Dios nos dice que todo tenemos que hacerlo como para Dios, no para el patrón, no para, porque podemos decir, un alcahuete. No, a mí no me interesa. Yo lo hago para Dios, porque es lo correcto, ¿sí? Si los otros piensan que es alcahuetería, otra cosa es alcahuetería, ¿no? Si yo estoy buscando complacer al hombre, ¿no? Y me llego a desviar de la voluntad de Dios, ahí sí, cuidado, amén. Dice en el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Tenemos que prestar especial atención en esto, del 11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Unos lo toman y otros no, ¿sí? La semilla, vemos la parábola del sembrador, la semilla se tira entre las piedras, se tira al costado del camino, se tira por todos lados. La semilla se tira, o sea, la presencia de Dios, la palabra, la predicación está. No va a haber un hombre que pueda estar delante de Dios que diga, no sabía que había Dios, ¿no? No sabía que existía Cristo, no sabía que vino Cristo. No hay alguien que pueda hacer eso, no lo hay, ¿no? La palabra es sembrada, ¿sí? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Unos son los escribas y los fariseos, o sea, los que reaccionan dándose media vuelta y yéndose porque les ofende la palabra, porque les golpea, ¿sí? Y otros son los menos, los que doblan sus rodillas y van para poder entender. Dice, enseñándonos, ¿qué? Enseñándonos. Todo aquel que quiere es enseñado. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, a vivir en este mundo al cual no pertenecemos si hemos dado nuestra vida, entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si nosotros aceptamos ese precio de sangre que nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados, no nos pertenecemos más. Nuestra vida tiene que estar en Él.
Entonces nosotros tenemos que renunciar, dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿sí? Y recordemos que la definición de costumbre, de tradición, es algo que se propaga de hombre a hombre, ¿sí? De hombre que está en el mundo a hombre que está en el mundo. O sea que son cosas mundanas, ¿sí? Entonces tenemos que ir entendiendo y discerniendo a la luz de la palabra, porque esto surge por un audio que hablaba de las fiestas, ¿no? de la Navidad, del Año Nuevo. Pero si nosotros seguimos mirando, estamos llenos y rodeados de tradiciones. Está en cada uno querer realmente saber y renunciar y despojarse de todas esas cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no sé, quizás a alguna persona le gusten las domas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿le gustan las domas? Ora al Señor. Que el Señor le dé entendimiento. ¿Qué es? ¿Qué es lo que realmente se mueve ahí? ¿Qué es lo que se hace? ¿Verdad? Por ejemplo, el mate. El mate es una tradición y vamos a decir, tomar mate nos quita la salvación. No, es una tradición, nos quita la salvación. ¿Quién lo inventó? Es del hombre, ¿no? ¿Nos quita la salvación? No. Ahora, en el momento de que yo tengo vicio, dependo del mate, ¿no? Que por ejemplo yo no puedo estar sin tomar mate o ayuno tomando mate porque, no por una decisión propia, sino porque si no tomo mate me duele la cabeza. O sea, tenemos que razonar, ahí hay, por ejemplo, una dependencia de algo, ¿no? Y el Señor nos llama a ser libres y el mismo Señor en la palabra nos dice que yo no me puedo dejar dominar de ninguna cosa, ¿no? Solamente de mi Señor. Entonces, todas esas cosas que son tradiciones que provienen de los hombres, nosotros tenemos que aprender a escudriñar, a buscar y doblar nuestras rodillas para ver cómo estoy enganchado yo ahí, ¿no? Vemos que acá dice renunciando, o sea que tenemos que desligarnos, que renunciar, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos dice y nos confirma, y lo sabemos y lo tenemos bien entendido, ¿verdad? Que si nosotros realmente queremos desligarnos de algo, nuestro Señor Jesucristo murió para eso, para darnos la libertad. Y aquí lo confirma y lo dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, ¿no? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. ¿Por qué? Porque esta es la sana doctrina, esta es la doctrina del Señor. ¿Sí? Que nadie menosprecie la palabra del Señor. Y nosotros, cuando nosotros empezamos a sacar algunas cositas para el costado de la palabra, estamos menospreciando la palabra del Señor. ¿Estamos menospreciando al que predica? No. El que predica es una persona que habla. Estamos menospreciando la palabra de Dios, ¿no? Entonces tenemos que prestar mucha atención. Ahí dice, vamos a leer el 13 al 15 para que nos quede ahí retumbando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros oídos. Amén. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, o sea, la esperanza, aguardando, esperando, continuamente esperando, ¿verdad? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, velando. El 13 nos quiere decir que tenemos que estar velando en todo tiempo. Nuestro Señor Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si usted quiere desligarse de todas las cosas que no le son agradables a Cristo, para eso Él murió, para darnos la libertad. O sea que ya está establecido que si nosotros queremos eso, Él nos da la victoria, ¿verdad? Es algo que vamos a emprender y sabemos. Quizás nos lleve un tiempo que tendremos la victoria, porque está establecido en la palabra.
Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Amén. Aquí tenemos lo que es la sana doctrina. Y hay muchos pasajes más que nos hablan también de lo que es la sana doctrina. Pero realmente, como uno no tiene mucho tiempo, hay que hacer una selección de algunos pasajes, ¿verdad? Pero es mucho más amplio y realmente todo el que quiera aprender a buscar en la Biblia también lo puede hacer. Las Biblias tienen concordancia, uno simplemente busca la palabra doctrina y aparecen cantidad de pasajes. Y aparece pasajes sobre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de Dios y sobre las doctrinas de otros, ¿no? ¿Ah? Porque hay diferentes doctrinas. Y no nos olvidemos que hay un pasaje, y lo vamos a ver el culto que viene, que dice, escuchando doctrinas de demonios, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos bien. Nos hablaba hoy de ciegos, ¿no? Y que cuidemos también lo que estamos escuchando, porque terminamos siendo ciegos espirituales por escuchar doctrinas de demonios que se ajustan a lo que nosotros queremos escuchar. No desligándonos de estas cosas, ¿no? Como dice, los deseos mundanos, no desligándonos de eso. Amén. Así que el culto que viene vamos a estar hablando de cómo desligarnos de las doctrinas que no son las de Dios, ¿verdad? Vamos a hacer una oración y vamos a dejar todo en las manos del Señor. Amén. Bendito Padre, santo eres tú, Señor, y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor, por la enseñanza que tú nos vas dando, Padre. Ayúdanos, mi Señor Santo, Dios de la gloria, a ser realmente tierra fértil, Señor. Si alguno de nosotros, Padre Santo bendito, no hemos realmente entendido y asimilado, Padre, que hemos de ser tierra fértil, Padre Santo bendito, ayúdanos, mi Señor, para que luego podamos entender y asimilar todas las demás cosas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor, ayúdanos, Padre. Sabemos, mi Señor, que tenemos la victoria si realmente lo anhelamos, mi Señor. Sabemos que si doblamos nuestras rodillas delante de ti, Señor, tú nos darás la victoria porque tú mismo nos lo estás diciendo, Señor. Padre, dice tu preciosa palabra que hemos de buscar el reino de Dios y toda su justicia y que todas las demás cosas vendrán por añadidura, Padre. Ayúdanos, mi Señor, para que ese sea nuestro motivo de vida, Padre, el estar velando, Señor, y tratando de conocer y entender tu preciosa palabra, Padre Santo precioso, para aprender a vivir, mi Señor, en este mundo, Padre, sin acoplarnos, mi Señor, sin contaminarnos, Padre Santo bendito, con Él, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, te rogamos nuevamente, Señor, que seas tú ministrando tu preciosa palabra, no solamente en los que estamos aquí, Señor, Padre, sino en todos los que después dispondrán su corazón para escucharlo, Señor. Que tú traigas sanidad al alma y al espíritu sobre todas las cosas, Padre, porque sabemos, mi Señor, que este cuerpo, Padre Santo bendito, perece, pero nuestra alma, nuestro espíritu, Padre Santo, Padre amado, es eterno, mi Señor, y es lo que debemos de tener preparados para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, seas tú obrando, sanando, liberando, Señor, dando entendimiento, Padre, abriendo los ojos, mi Señor, destapando los oídos, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, en tus manos nos encomendamos, Padre, desde ya anhelando, mi Señor, que tú sigas tratando con nosotros, Padre. Ayúdanos a ser tus discípulos, Padre. Ayúdanos a ser, mi Señor, como esas personas que están cerca tuyo y preguntan porque quieren saber, porque quieren conocer, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios.